crisis, ¿no? Sí, la verdad es que gracias Blanca por acogerme a mí y a las colecciones del MACBA en el viaje. Realmente ha sido muy fácil, tal y como ha contado Blanca. Parecía que hubiéramos trabajado juntas y realmente no nos conocíamos, así es que ese trabajo ha sido muy fácil. Como contaba Blanca, ese habitar las sombras surge efectivamente de Kara Walker, de ese lado más poético de las sombras de Kara Walker, que yo os contaré después. Pero también tiene como una serie de aspectos muy interesantes esta exposición, y uno de ellos es lo fílmico, ¿no? A través de obras planteadas como fotogramas, planos secuencias, incluso retratos de actores y actrices que a lo largo de la exposición aparecen, desde hasta Nielsen en la obra de Matt Sanders, Boris Karloff o Janet Leigh en Douglas Gordon, Mel Gibson haciendo de Hamlet en la obra de Kay Rosen, o incluso Cindy Sherman fotografiando una ama de casa como si fuera una actriz de cine. Todo lo fílmico está presente a lo largo de toda la exposición. Incluso, por supuesto, las atmósferas del cine negro que están presentes a lo largo de la sala, ¿no? Pero también la propia disposición de las obras, ¿no?, en la sala tiene también que ver con lo fílmico, ¿no? En la composición de los planos, en el tamaño de las piezas, en los ángulos desde donde observar como cada una de las piezas, el contrapicado, ¿no?, picados y contrapicados, la iluminación para crear esas atmósferas que comentabas, el montaje, el propio montaje que casi hablábamos, ¿no?, ese paralelismo entre el montaje de la exposición, el montaje fílmico, la edición para ordenar las secuencias, como las transiciones entre las piezas, entre los ámbitos, el sonido, el jugar con los ritmos, con esas vistas generales y luego aproximaciones en detalle, ¿no?, en plano corto. Sí, yo todos los aspectos muy importantes que queríamos resaltar en esa exposición ha sido lo literario también. Hay una especie de una atmósfera, ¿no?, que recuerda pues, los mundos de Virginia Woolf o de Emily Dickinson o de Gabriel Mistral, de Alfonsina Storni, Marguerite Duras. Eran esos cuerpos a contraluz, esos paisajes nebulosos de la memoria los que nos iban conduciendo en ese construirse de la exposición, ¿no? Pero también es verdad que igual, si bien en un principio teníamos a los grandes pensadores en mente, como que fue evolucionando poco a poco la exposición, ¿no? No podíamos evitar, casi diría, caer en lugares comunes, ¿no?, como pues, la caverna de Platón, ¿no?, pensar en esos pues, grandes pensadores, o en mitología griega, en Schopenhauer, inevitable, o Bertolt Brecht, Ortega y Gasset, Kafka, por supuesto, exacto, como poco a poco, en el transcurso igual de la construcción de la narración, el hilo conductor se fue haciendo más íntimo, ¿no? Pasábamos de esos grandes pensadores a lo íntimo, a algo igual más real, más cotidiano, más femenino, tal vez, ¿no? Y fueron las voces de todas esas poetas las que pues iban resonando más entre las piezas que hayamos elegido. Sí, y al final en sala nos acompañan a base de citas y de frases a lo largo de los ámbitos poetas como Alejandra Pizarnik, Marguerite Yourcenar, Silvia Plath, Concha Méndez, María Benedetto, Toni Morrison, y de alguna manera construyen un metarrelato que va a lo largo de la exposición dándonos algunas pistas sobre cada uno de los ámbitos en los que estamos en cada momento. De hecho, Pizarnik también fue una de esas autoras que fue emergiendo, estaba presente como las demás, pero en el momento en el que íbamos seleccionando las citas, como que era un leitmotiv de alguna manera, siempre estaba presente, ¿no? Y ahí es donde decidimos que sus versos fuesen el hilo conductor, que en cada ámbito hubiese una cita de Pizarnik en conversación con otras autoras, y luego en una de las múltiples casualidades que fueron surgiendo a lo largo del desarrollo de la exposición, Rosa, uno de los días que estábamos en verano rodeadas de textos, de poemas, ¿no?, y con todas estas epifanías curatoriales que nos dan cuando estamos creando una exposición, una de las veces me llama y me dice: Blanca, no te lo vas a creer, Alejandra Pizarnik se suicidó el 25 de septiembre, el día que inauguramos. Es como, puede ser que vamos a hacer esa suerte de homenaje también. Es cierto, la verdad es que fue una sorpresa y rápidamente me Blanca digo, o sea, tiene que ser Pizarnik
que no establezca el hilo conductor de la exposición. Y bueno, esa exposición, la Galería 1, que ya veréis que se despliega a lo largo de toda la sala, una grandísima sala, pues se despliega en 5 ámbitos que hemos estructurado pues de alguna manera transitoria. No hay ámbitos cerrados, pasas de uno a otro de manera natural, hay piezas que incluso hacen de transición entre unos y otros y permiten pues esas distintas atmósferas, ¿no? Hay diferentes niveles de luz, lugares comunes y yo creo que el pasear, el transcurrir esos ámbitos realmente es muy emocionante, que los transcurres de ida y también de vuelta. Sí, veréis al entrar que el primer ámbito tiene que ver con espectros y con presencias, ¿no? De hecho, ese ámbito lo acompaña una cita de Marguerite Yourcenar, donde habla de que no tengo miedo de los espectros, solo son terribles los vivos porque poseen un cuerpo. Y comenzamos con un libro de Gilbert and George que se titula Dark Shadow, abierto por una página que habla de Shadow Victim. Nos parecía como muy pertinente para la ocasión, y luego pues ahí se van desarrollando piezas pues desde las huellas proyectadas en el suelo de Eugenio Ampudia, la familia de fantasmas a carboncillo de John Davis, las figuras de Sora Music, que ahí hablamos ya de más los fantasmas de su pasado, porque él pasó por un campo de concentración. Todas sus figuras vienen al final de esos fantasmas, ¿no? Del campo de concentración, o en el caso de Óscar Muñoz también son esos fantasmas, digamos, de las desapariciones forzadas de Colombia. Está la mujer rotunda del mercado de Oaxaca, ¿no? Con esas iguanas en la cabeza de Graciela Iturbide, tan poderosa, imágenes perturbadoras también de Pablo Guillot, de Max Saunders, ¿no? de Thomas Ruth, esa Susana Guerrero, ese jaguar de 2 cabezas de Susana Guerrero, o las secuencias que de nuevo nos llevan a lo fílmico, ¿no? Las secuencias fotográficas de Pepe Calvo, ¿no? Que tanto ven en el cine. Y traspasamos el primer umbral y sobre él nos adentramos en el ámbito que hemos denominado algo así como las sombras internas y las complejidades de la psique. Es un ámbito en el que una de las citas de Alejandra Pizarnik dice: alguien proyecta su sombra en la pared de mi cuarto, alguien me mira con mis ojos que no son los míos. Ese ámbito está presidido por una placa casi como si fuera un psicoanalista de Joseph Beuys, el cerebro blanco de Caterina Fritz, las figuras atormentadas de Tony Bevan y de Santiago Ibáñez, las deformidades de Luz Ebert y de Marcus Luper, o las inmensas y impresionantes piezas de Darío Villalba o de Tony Bevan, ¿no? Pero también hay piezas que dialogan de una manera muy especial, pues la metáfora de la vida interior en Louis Bourgeois y sus ojos, que también son los ojos que dialogan con la pieza de Olga Diego y esa figura que tiene los ojos a la espalda, o incluso los ojos de Santiago Ibáñez, que te miran a lo largo de toda la sala sin dejarte de mirar en ningún momento. La instalación de Teresa Cebrián con las manos de resina, una tierra negra con manos, que dialoga con la mano de Steve Morrison impresa, la fragilidad del papel blanco de la obra de Anna Talens, o la niña de Isabel Oliver, tan inquietante que oscila entre el espectro y la presión psicológica, ¿no? Y de ahí nos lleva a esas sombras de lo doméstico. En este caso nos gustaba poner en diálogo a Pizarnik con la valenciana María Beneito, con un verso en el que habla de cómo dejabas ropas húmedas, recuerdo de aguaceros remotísimos aquí y allá colgados de las sombras. Y bueno, lo veréis cuando entréis en la exposición y veréis esa evocación, ese casi olor de toallas blancas sobre la estantería de plomo de Natividad Navalón, que también nos habla un poco de lo que se oculta, ¿no? Todos guardamos cosas entre la ropa, entre las toallas, ¿no? Entre las sábanas de los armarios, la cuna de alabastro de Alex Francés, veréis un pomo sin puerta también de Rachel Whiteread, una obra de Amparo Tormo que aborda un poco la negación del gesto obsesivo y enfermizo, ¿no? Repetido una y otra vez. También la necesidad igual de hablar, o la imposibilidad, la intimidad igual de Susana Solano, esa
grandísima pieza de su sala Solano con una malla metálica que envuelve una pieza interior, casi como un esqueleto invertido. Sí, y luego están esas piezas, esos límites difusos y esas piezas de transición que podrían estar en uno o en otro y que bueno, atienden, por ejemplo, los interiores blancos de Silvia Plima, que las gorgueras en Aguafuerte de Blanca Muñoz, esos objetos captados por Chema Maroz o James Welling o Nuria Fuster, o incluso el vídeo de Rosana Antolí de un grupo de jóvenes jugando al hula hop, ¿no? en un baile eterno que tiene... Siempre es una utopía fallida porque no van a conseguir nunca que ese aro siga rodando, ¿no? Y esas piezas nos llevan un poco al cuarto de los ámbitos, los rastros del humano, lo hemos llamado, y de nuevo volvemos a Pizarnik con todo en mí se dice con su sombra y cada sombra con su doble. Ese rastros de lo humano está caracterizado por piezas como las de Mark Bradford, que recoge los carteles impresos en las fachadas de Los Ángeles, donde el artista recopiló a modo de huellas urbanas, o las huellas urbanas de la pieza de Ana Malagrida en París, la serigrafía de Cristina Iglesias, hermosísima, la canoa desmesurada de Susi Gómez, Atardecer de mesas con mesas al revés. La mirada, la verdad es que se queda atrapada también en la angustiosa instalación de Ángeles Marco, en los restos de la instalación de Eulalia Baldosera, que barre las colillas en una de sus performances, dibujando los cuerpos de una mujer, y una pieza de Roberta González, la hija de Julio González, que además de sus propias sombras interiores, siempre vivía a la sombra de su padre. Y luego, bueno, ya de ahí llegamos al último ámbito, que nos gusta pensarlo como arquitecturas ausentes, y ahí Concha Méndez es una de las autoras que nos ha acompañado junto a Pizarnik, y tengo por aquí una cita de ella. Dice: y si miro hacia la sombra donde la luz se deshace, temo también deshacerme, y entre la sombra quedarme confundida para siempre en ese misterio grande. Es un fragmento de poemas, Sombras y Sueños. Y aquí, bueno, ya os podéis imaginar de que va a ser el único ámbito, de hecho, donde prácticamente no hay humanos, solamente por la obra de Ángels Ribé, que es una de esas obras además que hace como de bisagra, ¿no? Es una pieza de Ángels Ribé donde digamos que el rastro es la propia luz, y es la luz la que nos lleva hacia la arquitectura, y prácticamente su propio cuerpo se funde para convertirse en un elemento arquitectónico más, ¿no? Y a eso le acompañan las arquitecturas industriales clásicas de los Becher, ¿no? Esos depósitos que ya todos conocéis, toda la variedad de escalas de grises, ¿no? Y de matices de las arquitecturas clásicas de Thomas Struth, los rascacielos de Jorge Ribalta, los edificios antiguos y modernos de Sugimoto, ¿no? De Hiroshi Sugimoto, de Gabriel Basilico también. Vais a ver las grietas en los muros de Aitor Ortiz, que casi, bueno, te recibe desde el dintel, pero lo puedes ver desde el final de la sala. Te atrapa, de hecho, ¿no? Es como tiene luz propia la pieza, te atrapa y parece que conduce nuestros pasos. Y a su vez queda como enfatizada además por el juego de proyecciones de la pieza de Otto Pine. Ya veréis que fue uno de los miembros del grupo Cero alemán, y por supuesto no podía faltar Miquel Navarro con una de sus hermosísimas ciudades, en este caso con una bellísima ciudad de plomo que también proyecta sus propias sombras sobre el suelo. Esos son los 5 ámbitos de la exposición, pero es verdad que a lo largo del montaje y de la concepción de la exposición nos hemos divertido haciendo una serie de juegos, gestos y conexiones, ¿no? En algunos casos son juegos de conexiones formales, como el cuchillo con hoja metálica que está clavada en una piedra de Mark Bradford, que parece dotar de poder a la palabra por encima de la espada, ¿no? La espada del Hamlet, que tiene la obra de Kay Rosen a su lado, y que poniendo en duda su cordura le dice: ¿qué lee mi señor?, pregunta Polonio. Palabras, palabras, palabras. O los ojos esos de Olga Diego, que os he dicho, o los de Luis Bourgeois, que casi copia a Olga Diego sin saberlo. Las manos de Teresa Cebrián y Steve Morrison.
esos pequeños gestos que nos han divertido a la hora de asociar unas obras y otras que en ocasiones eran obras de las colecciones del MACA y obras de las colecciones del IBAM. Sí, como gestos curatoriales, también en la disposición además de las obras, por ejemplo, ¿no? Jugando con las alturas, como por ejemplo las fotografías del suelo plagado de cigarrillos de Eulalia Baldosera que os comentábamos, pues hemos decidido colocarlas a la altura del zócalo, precisamente, otras piezas elevadas en altura para forzar esa mirada del espectador. Hay también juegos de sombras de las dos colecciones, como el gato, hay un gato duplicado de Caterina Fritz. Teníamos nosotros un gato, tenían el mismo gato en la colección y dijimos, pues vamos a poner los dos gatos, vamos a hacer ese juego de sombra y vamos a colocarlos juntos en una vitrina. Primero queríamos hacer una pequeña maldad, me acaba de acordar además ahora, en Origen, y dijimos, ¿y por qué no ponemos los gatos en lugares como completamente diferentes para que haya espectadores que se queden así como, uy, esto no lo he visto yo? Pero luego dijimos, no, venga, vamos a hacer el juego de la sombra. Luego, autores también presentes en ambas colecciones, eso fue muy interesante, como compartíamos autores, pero con piezas diferentes, pero que encajaban perfectamente, ¿no? Como Ballester, por ejemplo, como Sugimoto también, o en el caso de Cardels, que también hay dos piezas de Cardels de cada una de las colecciones, pero además de tener piezas en ambas colecciones, con esos reconocibles torsos de Uralita, en este caso hacen de fantasma también de la exposición anterior. Para quienes visteis la exposición de Latencias, que también ya estaba como toda esa zona destinada a Cardels, pues nos gustaba hacer ese juego del fantasma de la exposición anterior en esa misma sala, además. Y bueno, de hecho, este juego ya comenzó en esa exposición anterior con la inclusión de Kara Walker, pero a través de una obra de X Comenso. La verdad es que construir una exposición como esta ha sido complicado. La verdad, empezamos a manejar unos listados de en torno a 400 piezas. Nos hemos quedado en unas 100, que son las que componen al final la exposición. Y la construcción ha sido incluso también muy física, porque de esos listados entrecortamos y recortamos cada una de las imágenes, las fuimos extendiendo en unas mesas gigantescas, uniendo físicamente montones, que se iban casi como el montón de harina de Eugenia Ampudia, pues se iban poniendo montones. Estos son los espectros y los fantasmas, estos son las arquitecturas ausentes, estos son los geométricos, estos son los abstractos. Al final se han ido cayendo algunos ámbitos porque no tenía y el hilo conductor de esta exposición se ha ido conformando de una manera muy física, porque había imágenes, papelitos, cromos de esas que se iban uniendo ya en la mesa de una manera indeleble, ¿no? Y que han llegado a sala efectivamente y se han encontrado. Sí, incluso algunas obras que teníamos muy claras, pero o sea, si os enseñásemos nuestros planos, eran como perfectamente a escala en el lugar que nos parecía que tenían que ir exactamente. Luego pues llegabas a la sala y las propias obras como que salían corriendo y se colocaban ellas mismas en otro lugar, ¿no? O sea, como que al final las piezas te hablan, se establece ahí una conversación con las piezas, las escuchas y bueno, nos pedían que las colocásemos en otro lugar, ¿no? Y completa en pues autores internacionales, nacionales y valencianos, en generaciones, ¿no? En nacionalidades, en género, por supuesto, en técnicas y materiales, ¿no? Tenemos de todo, hay fotografía, escultura, pintura, vídeo, instalación, collage, dibujo, luz, ¿no? Materiales también de todo tipo, bronce, acero, hierro, ¿no? Papel, piedra, hay cerámica, hay textil, hay harina, hay plomo, hay alabastro, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y luego ha sido muy bonito eso, las coincidencias que decíamos, aparte de haber sido un proceso pues, de mucho disfrute, de mucho aprendizaje, han ido apareciendo como muchos ecos y coincidencias, como que coincidencias que tenían que pasar. Por ejemplo, una de las autoras, cuando en este proceso, por supuesto, hay momentos como de trabajo colectivo y muchos momentos también de trabajo individual, donde luego pues, ponemos en común las reflexiones que hemos ido, a las que hemos ido llegando por separado.
y en uno de esos momentos, en una de esas reflexiones donde por separado íbamos pensando cada una con nuestras autoras de cabecera o con algunas de las escritoras igual que más resuenan en nuestro día a día, una de ellas que yo le pasé algunas citas era Toni Morrison, y yo no tenía ni idea que era precisamente una de las autoras de Kara Walker, una de las autoras que se habían estado considerando también como parte de la exposición y de la investigación en la exposición de Kara Walker, ¿no? Sí, es que de hecho hay un libro, Five Poems, son los 5 poemas de Toni Morrison que ilustra a Kara Walker y cuyo libro está en la exposición Kara Walker. Así es que era también otra ida y venida entre una exposición y otra.